aproximadamente 6.000 personas se manifestaron justamente en Iquique contra la migración irregular. Una manifestación, Monti y Yasna, que partió de forma pacífica, de alguna forma, ¿cierto? Con muchas personas con carteles que pedían y encaraban principalmente al gobierno central, al presidente, que necesitaban seguridad, ¿cierto? Iban a pedir ayuda a ciudadanos de Iquique, pero que terminó lamentablemente con hechos de violencia, donde también se sacaron carpas, se incendiaron algunas carpas de personas que ya habían sido retiradas de ese lugar, menos mal, pero que sus pertenencias todavía quedaban ahí. De hecho, estamos viendo algunas imágenes. Hay una imagen que recorrió todos los noticieros de un ciudadano venezolano, Monti, en el suelo, hincado, y una cadena de carabineros resguardando su seguridad. Algunos decían, lo tienen detenido. No estaba siendo detenido, él estaba siendo protegido para que justamente ciudadanos que estaban reclamando por la violencia no lo violentaran a él también. Algunos decían, es que él roba, qué sé yo, pero en ese momento no lo habían pillado haciendo absolutamente nada. Eso es lo que se vivió ayer previo al paro que vivimos hoy día también. Exactamente. Algo que se vio también en octubre del año pasado, recordemos el incendio a las carpas de los migrantes, un conflicto que ha ido en escalada, y hoy desde muy tempranito hubo un llamado desde los distintos gremios a generar una paralización. De hecho, muy temprano vimos cómo los camioneros cortaron la ruta en el sector de Bajo Moya. Estamos viendo algunas imágenes de lo que tú comentabas justamente, Michael. Hoy día la verdad es que muchos gremios se sumaron a esta paralización, incluido la SOFRI. Mucha gente, el reclamo que hacía en general era, además de la llegada de principalmente venezolanos que ingresan de manera irregular, en donde ingresa obviamente de todo. O sea, vemos personas que huyen desde su país para buscar nuevos rumbos, ¿cierto? Para venir a trabajar y para generar una vida como cualquier persona normal. Y también entran delincuentes que están generando todos estos conflictos en el norte del país. El principal reclamo, Yasna, de la gente era que había una puerta giratoria que el gobierno no le había podido poner freno. Y recordemos la principal promesa de campaña del presidente Piñera. Él decía, a los delincuentes se les acabó la fiesta, no más puerta giratoria. Y aquí vemos que los delincuentes no solamente expandieron su fiesta, sino que están siendo protagonistas de las fiestas que nunca antes las vimos en nuestro país. Entonces esto nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas, sobre cómo ingresan bandas de crímenes organizados, que ingresan con armamento de guerra. Vimos hace unas pocas semanas el asesinato del empresario de 67 años, Nelson Murúa. Y todo lo que se está generando, Yasna, yo no sé cuál es el análisis que tú puedes hacer con respecto a esta situación que se vive hoy día en Iquique. Lo primero que yo pienso que hay que distinguir entre el crimen organizado y la delincuencia, que es un fenómeno a nivel nacional. Obviamente se acentúa allí donde hay otros conflictos simultáneos. Araucanía está el conflicto del Gualmapu, robo de madera, narcotráfico, y por lo tanto se acentúa también el crimen organizado y el narco. En el caso del norte es lo mismo. Hay otros conflictos que es la crisis migratoria, y entonces se acentúa la delincuencia, pero está presente en todo Chile, y es un fenómeno en sí mismo que vale la pena analizar porque está completamente desbordado. Y respecto de la crisis migratoria, que es lo que ha concitado esto en el norte, claramente lo que hay ahí es una incapacidad, y no digo del Estado, sino que del gobierno, porque el gobierno es quien conduce la política migratoria y la policía. Hay un abandono completo y un descontrol y una especie de huelga de brazos caídos que la verdad es que no tiene ninguna explicación. Porque tampoco uno podría pensar, bueno, el gobierno con qué objeto está haciendo esto, es una conspiración en contra de alguien. No me parece, más bien me parece que es incompetencia, incapacidad de enfrentar esto, incapacidad de predecir. Apostaron todas las fichas a el control, a ser impermeable la frontera, y eso sabemos que en todas las experiencias es imposible, claro, aunque construyen muros y zanjas, y por lo tanto no hay una política para dar una respuesta a esta situación. Pero lo que causa todo esto es una crisis humanitaria de carácter regional. Esta es la crisis migratoria más grave que ha tenido Latinoamérica en su historia, y es probablemente la crisis migratoria más grave del mundo, porque supera la crisis migratoria de Siria, que causó un éxodo de 6 millones de sirios en la década pasada, generando conflictos, crisis muy parecidas en Turquía, en los países fronterizos, en Grecia, y trataron de contenerlo hasta que generaron estos acuerdos de cuotas por países. Claro. Aquí estamos hablando de 6 millones de venezolanos que están viviendo un éxodo. Entonces no son solo migrantes, son personas desplazadas.
Y claro, ¿qué culpa tenemos los chilenos y particularmente los iquiqueños que son los que están sufriendo el resultado de esta crisis? Bueno, ahí está el problema también. La Autoridad Nacional tiene que tener una respuesta distinta. Tiene que tener una respuesta distinta que además las autoridades locales han solicitado. De hecho, el alcalde de Iquique la semana pasada viajó justamente hasta Santiago a reunirse de emergencia. Viajó él sin dar previo aviso, de hecho, a reunirse con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Ahí se encontró que el presidente estaba en Colombia justamente, por lo tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, estaba asumiendo como vicepresidente, pero no tenía, y por lo tanto no lo podía recibir. Entonces ahí hubo todo un tema de que él quería llegar a pedir unas explicaciones, no lo recibieron. Después y hay que decirlo, un poco de presión de la prensa también. Ahí le abrieron un poquito las puertas y pudo tener algún tipo de reunión con el subsecretario de Prevención del Delito, que no sé para esta área qué tanta competencia sea, porque lo que venía a hablar principalmente el alcalde de Iquique era el tema de la migración. Era el tema de que hoy día nosotros nos pasó con el equipo de Así Somos cuando fuimos a Iquique. Las plazas estaban llenas, las plazas, las calles, absolutamente todo lleno de migrantes que estaban buscando una mejor calidad de vida y que justamente ponían sus carpas, que era el único lugar donde podían habitar. ¿Cuál era la solución que se encontraba en ese minuto? Porque nos pasó un día, cuando llegamos estaba lleno, al otro día ya no estaba. Entonces dijimos, bueno, ¿los habrán llevado, qué sé yo, a algún albergue? No, básicamente los habían trasladado a otra calle para sacar como el problema de ese lugar para que no se viera tan feo en un sector tan público. Entonces uno ahí se da cuenta que no hay ganas, no hay voluntad política, Yasna, no hay un tema, porque esto no es de hoy día, no es de hace una semana. Probablemente hoy día lo estamos mirando y estamos poniendo más hincapié, pero este es un tema que lleva muchísimo tiempo. Es un tema que lleva años, justamente. Sí, y yo creo que se acentuó hace más o menos un año y medio. Hablaba hoy día el alcalde Soria, y yo recuerdo perfecto el año pasado. 2019 más o menos, yo creo que en esta misma época, el alcalde de Colchane ya estaba en distintos medios de comunicación evidenciando todo lo que estaba pasando en esa zona con los migrantes que cruzaban de manera irregular, que buscaban refugio, más encima en medio de una crisis sanitaria. Porque eso es lo otro también, la gente ve amenazados sus negocios, ¿cierto? Su estilo de vida. Hoy día la gente tiene miedo que los niños vayan a la playa, cosa que es muy común, que allá la gente haga vida de barrio, por ejemplo. Pero hoy día existen todos estos temores y tú le modificas la vida al comerciante, a la persona que tiene su pequeño negocio, más encima en una temporada alta para ellos, que es una zona que vive mucho del turismo. Entonces es mucho el daño que se está provocando, y esto los alcaldes de Colchane, de Iquique, el gobernador de Tarapacá, es algo que vienen diciendo públicamente. Yo me acuerdo perfecto, el verano pasado era esta misma situación, quizás hoy día en una escalada un poco más violenta, pero no es algo nuevo. Claro, viene de antes. Y vemos que durante un año no se hizo nada para poder prevenir esto. Yo diría que 2 o 3 incluso. Además que se sabía que la pandemia tenía estancado a un contingente de migrantes muy importante que estaban a la espera en Perú y en Bolivia y en Ecuador de desplazarse hacia Chile. Y producto de la pandemia y de las medidas de confinamiento se habían mantenido varadas en esos lugares, y ahora están entrando 200 personas diarias. Entonces no hay ninguna ciudad que sea capaz de sostener ese flujo. Hay 3.000, más de 4.000 migrantes varados en las playas, en la ciudad. No es posible, ninguna ciudad puede resistir eso, y por lo tanto aquí la crisis humanitaria no es solo de los migrantes que son desplazados, sino que también de los ciudadanos y las ciudadanas chilenas que no encuentran una respuesta de la autoridad. Si esto es un desgobierno, no es posible que la autoridad no sea capaz de enfrentar esto. Ahora, ¿cómo se enfrenta? No somos nosotros los llamados a entregar las herramientas, pero por lo menos hay que tener un campamento de refugiados, un campamento humanitario para ese flujo tan abultado. Hay que buscar una respuesta internacional, además una respuesta por lo menos regional. Una coordinación. Esto requiere la intervención, de hecho hay intervención de ACNUR y de organismos internacionales, pero sin ninguna conducción entre gobiernos. Y como no trabajar aisladamente en el fondo. Claro, si esto requiere una respuesta regional, si esto es un fenómeno migratorio que Chile es como el 4.º receptor de venezolanos, no es el principal. El principal desde luego es Colombia. ¿No? Aquí se acentuó porque además tuvimos un presidente que trató de hacerse de un liderazgo internacional a partir de colaborar con la democratización en Venezuela, y llamó a los venezolanos a visitarnos y a venir. Pero resulta que era solo para los que tenían capital, dinero y posibilidades de migrar de una mejor manera. Pero bastaría con distribuir de manera un poco más homogénea esa población flotante que está en Iquique para aliviar un poco la situación, como primera medida. Yo hay ciertas cosas que no puedo entender.
cómo con tanto tiempo que llevamos hablando de este tema, que se lleva visibilizando en los medios, que el alcalde de Iquique, yo creo que por lo menos una vez a la semana tiene contacto con Hola Chile, hace mucho rato hablando de todos estos problemas, todavía no existe una visita al lugar. Se especulaba en algún momento que el presidente de la República iba a asistir, de hecho, a Iquique, que iba a ir a visualizar qué es lo que estaba pasando, porque parece que por la tele no se alcanza a percatar de todo esto, pero aún esa visita todavía no se ha concretado. Entonces, después lo mandan a conversar con Prevención del Delito, que no es la oficina que tiene relación directa con toma de decisión en cuanto a los migrantes. La violencia lamentablemente sigue creciendo y va de lado a lado. De hecho, el martes pasado, martes 25 de enero justamente, fuimos todos testigos de una agresión, ¿cierto?, de un grupo de venezolanos en contra de personal de carabineros a través de un video que se viralizó en las redes sociales, donde en un control operativo, ¿cierto?, en un control de detención, uno de los hombres agrede en la cara a un carabinero. Y estamos viendo justamente las imágenes que fueron viralizadas de este ataque. Hay que decir que hoy día se encuentran justamente detenidos los 4 migrantes por agredir a carabineros y fueron enviados a prevención preventiva por 90 días. El caso ya está por ende judicializado y las penas a las que se exponen parten en 5 años y 1 día. Por lo tanto, al judicializar este caso, el gobierno ya no podría expulsarlos de manera inmediata. Esas fueron las declaraciones del fiscal Eduardo Ríos, quien indicó que fueron imputados por maltrato de obra a carabineros, lesiones graves, y 2 fueron justamente imputados por microtráfico. Esto tiraría por suelo la idea un poco, las primeras declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que hablaba de la expulsión. Decía, sí, en Chile libres no se quedan. Bueno, claro, según la ley, si ya está judicializado, tiene que haber un proceso, un juicio oral y una condena para recién ahí proceder a la medida de expulsión, es lo que yo entiendo. Pero, claro, eso muestra por qué se mantiene en un estatus de irregularidad la situación en Iquique. Los migrantes entran, se autodenuncian para poder iniciar, o sea, para poder tener existencia legal, porque ahí, de acuerdo a la ley migratoria, hay un principio de no devolución. Entonces, no los pueden expulsar sin un debido proceso, que al menos distinga, a ver, usted quién es, cuál es su identidad, cuáles son sus antecedentes, tiene familia acá, hay un proceso de reunificación familiar o no, etcétera, y una serie de tratados y convenios internacionales de derechos humanos que también obligan a Chile a cumplir esas normas. Claro. Pero efectivamente la olla de presión que hay ahí yo creo que ya estalló. O sea, lo que vimos el fin de semana y hemos visto marchas anteriores, hay gente muy indignada, hay otra que entiende el fenómeno pero dice, no soy yo el encargado, no somos los ciudadanos y las ciudadanas de Iquique los responsables de detener esto, de enfrentar esto. Y dicen, no tenemos nada en contra de los inmigrantes, nos gustan los venezolanos, pero no podemos nosotros absorber este flujo. El costo de... Claro, y yo creo que no conocemos encuestas como para poder procesar bien esto, pero da la impresión de que en general, mayoritariamente, no hay un sentimiento de xenofobia ni anti-inmigración. Hay expresiones aisladas de violencia inaceptables, por supuesto, y vergonzosos de xenofobia, pero en general lo que hay es un reclamo de auxilio, ¿sí? Iquique necesita apoyo de su gobierno y no lo tiene. Entrevistaban, Monty, a distintas personas que estaban justamente en el asunto por el paro. Habían personas que estaban en el auto pidiendo por favor pasar porque tenían un viaje, se les iba a ir el avión justamente, se iban de vacaciones y qué sé yo, y el periodista en Canal 13 les preguntó, le decía, estás a punto de perder el avión, sí. ¿Estás de acuerdo igual con esta manifestación? Y la gente decía, estamos de acuerdo. Ya si pierdo el avión o no, chuta, sería una lata, pero estoy de acuerdo porque también estamos desesperados. Nosotros no salimos a marchar ayer, decía una señora en particular, pero estamos desesperados por lo que dice Yasna. Claro. Primero estamos quedando como para todo el mundo, como que odiamos a los inmigrantes y no es eso, no es esa realidad, pero necesitamos la tranquilidad que teníamos antes. Necesitamos volver a vivir en paz. Claro, era un poco lo que decían desde el gremio de los camioneros, incluso pidiendo perdón. Decían, sabemos que hoy día estamos afectando el día a día de mucha gente. Incluso un camionero decía, pero el iquiqueño de verdad hoy día no hizo planes para ir a trabajar, hoy día no hizo planes para hacer otro tipo de actividades porque se sumó a esta paralización también. Entonces él un poco hablaba de que todo este corte que hubo de tránsito, que la gente se lo había pedido a los camioneros, que era la única manera de generar que esto se visibilizara a través de los medios, que las autoridades fueran al lugar, porque ellos reclaman un abandono que viene hace mucho rato y una lentitud para hacer frente a este proceso. Y lo peor de todo es que yo creo que esto también
aumenta, a diferencia tuya, Yasna, yo creo que esto sí aumenta un poco la xenofobia, porque lamentablemente hay gente que mete todo el problema al mismo saco. O sea, son todos los venezolanos, son todos delincuentes, son todos un problema, siendo que no es así. Hay mucha gente que viene con buenas intenciones, hay gente que sí es un aporte. Yo conozco muchos venezolanos que en sus países fueron profesionales, que llegaron acá. Hay otros que quizás no son profesionales, pero que vienen también con buenas intenciones, vienen con sus familias, con sus hijos chiquititos. De hecho, ya hasta lo que va de este 2022, se han reportado 2 muertes de migrantes que incluso pasaron antes por 5 países antes de llegar a Chile y que murieron cruzando la frontera producto de que nuestro desierto tiene un frío horrible en las noches. Entonces claramente llegan en un estado de salud súper deteriorado, exponiendo también su vida. Pero me parece que no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco. O sea, que el problema principal es del gobierno, que no ha sabido mantener una frontera segura, que no ha sabido generar un ingreso regular, ¿cierto? Y que quienes no cumplan con las competencias para poder ingresar o con los requisitos no pueden entrar, si es así de simple. O sea, no podemos permitir hacer un filtro, o sea, no podemos permitir que ingrese gente que tiene antecedentes delictuales, que pertenecen al crimen organizado, que ingresan con armas de guerra. Ese tipo de gente no puede estar, y quienes están cometiendo delitos deberían ser claramente o deportados o juzgados acá en nuestro país. Pero a mí me gustaría eso, que cuando hablemos de este tipo de conflictos se hiciera la separación, porque no todos son iguales. Nosotros también, los chilenos en Europa, en un minuto tuvimos pésima fama, porque eran los lanzas chilenos que iban a robar Europa. O sea, y al final, a mí como chilena me daba mucha lata que nos pusieran a todos en el mismo saco. Entonces también un poco uno tiene que tratar de empatizar y ser bien justos con el tema.